están todos avisados. Entonces Claro. estamos en el Ahora yo no primer me animo. párrafo del mensaje del 25 de noviembre de 2020. Ya hemos intercambiado algunas ideas sobre ese primer párrafo y ahora don Hervé. Sí, ahora no me animo a hablar tanto porque me queda grabado. Pero esto que estamos hablando, especialmente esta frase que Sandra recalcó, una conversación que tuvimos con Pablo justamente hace unos meses ya, cuando esto recién empezó y que empezó cuarentena, etcétera, y hablamos de las pruebas que tiene que enfrentar la humanidad. Y Pablo me preguntó en esa oportunidad si esto era realmente la prueba mayor, digamos, que iba a enfrentar la humanidad. Y mi respuesta, no sé si se acuerdan, pero fue que, a ver, lo que estamos viviendo nos hace temblar o no. Y si temblar las rodillas, ¿no? Y efectivamente todavía no estamos en ese nivel. Entonces, esta es una de las tantas pruebas que debe suceder, pero no es ni mucho menos una prueba seria en la medida de lo que significa un cambio de civilización y un cambio radical en relación con las usanzas y las costumbres y la estructura de la sociedad tal como la conocemos todavía. Fíjense que la mayoría de la gente sigue diciendo, bueno, esto va a terminar y vamos a poder volver a lo normal. Y no se da cuenta que ese normal ya no existe. Esa realidad ya se fue. Volveremos a otra normalidad, pero que tendrá que necesariamente que cambiar otra vez, porque esto van a ser como sucesivos acontecimientos hasta que efectivamente la humanidad como todo pueda caer en darse cuenta de que somos un solo pueblo unido. Y hasta ahora no estamos todavía ahí, pero se menciona, o sea que de vez en cuando aparece incluso en las noticias decir, esta pandemia nos hace dar cuenta de efectivamente todo va pasando en todos lados y todos sufrimos de lo mismo y nos acerca unos a otros, etc. Pero no estamos todavía a nivel de decir, bueno, esto va a ser un cambio efectivamente de sociedad. Muy bien. No sé si eso comienza a responder esas preguntas iniciales que se estaban planteando. De nuevo, la casa va a seguir explorando un poco más eso en el párrafo siguiente, pero creo que nos da un poco el panorama en el cual hemos estado y en el cual está toda la humanidad. Y eso, al final del mensaje, creo que vuelve a conectar con esa idea de cuál es nuestra responsabilidad y el rol que podemos jugar en todo este proceso. Entonces, sí, Sandra. Solamente, bueno, quería ahí como decir que ha venido como a despertarnos en muchos aspectos, creo yo, en el sentido como humanitario, en el fondo como muchas de esas cualidades de las cuales siempre estamos estudiando, repasando, desarrollando. Entonces, siento que en el fondo las crisis están despertando esas cualidades también en el resto de la humanidad, digamos que las tenemos ahí dormidas, pero siento que, porque claro, uno habla con mucha gente y mucha gente está hablando de que, por ejemplo, de que somos capaces de vivir con pocas cosas, con menos. Entonces, igual siento que hay en ese sentido una toma de conciencia quizás leve todavía y por eso mismo vamos a tener que sufrir quizás remesones más fuertes o no sé, del mismo grado, para ir como despertando en muchos, digamos,
esos sentimientos de solidaridad, no sé, de todo eso, resiliencia, todas esas cualidades que las tenemos ahí como dormidas. Absolutamente. Y yo creo que eso conecta muy bien con lo que dice al comienzo, ¿no? De por qué siente esa inmensa esperanza. Es porque lo que hemos logrado hacer este año responde a las capacidades que hemos ido desarrollando en los últimos 25 años. O sea, en la secuencia de planes que hemos llevado adelante, todo ese concepto que ha desarrollado la Casa de Justicia, que habla del desarrollo de la comunidad, del desarrollo de capacidad en la comunidad, en el individuo, en las instituciones, ahora se ven puesto a prueba y vemos la respuesta que todavía tímidamente, pero ya en una medida visible, la comunidad Bahá'í es capaz de dar frente a esas situaciones. Y en particular, el de no desesperarse y de no paralizarse, sino al contrario, de levantarse a responder con acción frente a las necesidades del momento. Sí. Perdona, y de igual forma, como cobran sentido, más sentido las actividades, por ejemplo, las devocionales, el hecho de estar orando. Siento que nosotros vamos como comprendiendo más el propósito de por qué las actividades básicas. ¿Por qué ese nivel de descentralización? ¿Por qué funcionamos a nivel del barrio? ¿Por qué las relaciones que establecemos son tan importantes, más allá de si los números o las cosas que se dan parecen enormes? Es porque realmente hemos desarrollado toda una estructura de vida comunitaria que es ejemplar. ¿Sí? Muy bien. Avancemos con el párrafo siguiente, si les parece, y María Gabriela se había ofrecido a leerlo, porque va a conectar muy bien con lo que acabamos de comentar. Adelante. No sé si estoy con micrófono porque no lo veo, el micrófono. ¿Me oyen? Te escuchamos, sí. Ah, ya, es que no veo el micrófono por eso. A ver, ¿dónde veo? Sobre todo aquí. Sobre este trasfondo de tormentas furiosas que azotan a la humanidad, el Arca de la Causa está a punto de embarcarse en una serie de de la sociedad que posee la fe. Como saben, el primer plan que iniciará esta nueva serie durará solo un año. En aquellos lugares en que las circunstancias impidan que las comunidades nacionales se establezcan antes de Resbantes 2021 tantos programas intensivos de crecimiento como era su intención, estos 12 meses ampliarán el tiempo de que disponen para hacerlo. Mientras tanto, en lugares donde el proceso de crecimiento ya se haya intensificado, este año brindará la oportunidad de consolidar los logros alcanzados durante el plan actual y al mismo tiempo cultivar las condiciones necesarias para acoger a un número cada vez mayor de almas en el seno de una comunidad reconocida por su fortaleza y su proyección hacia el exterior. En el ámbito nacional, regional y de agrupación, confiamos en que las comunidades de probada solidez ayudarán a aquellas en las que se haya acumulado menos experiencia. En esta empresa de un año de duración, cada comunidad debe aprovechar todo el potencial sin explotar que posea e intentar superar cualquier obstáculo que esté impidiendo su crecimiento y prepararse así para las exigencias que habrán de llegar, pues es dentro del contexto de una comunidad floreciente, especialmente un centro de actividad intensa en un pueblo o barrio, y cuando cada elemento del marco del plan recibe la atención que requiere
que esos elementos se cohesionan y conectan la de comunidad. Parece que dices, súbelo un poquito. Súbelo, Orbe, ¿sí? Ahí te lo subí. Hay que subirlo. Ponerle el escrito. Se quedó ahí pegado. Creo que se quedó pegado en tu ¿Me pantalla. oyes? Sí, sí, sí. Hay que subirlo, porque yo lo subí con el dedo, pero no me da más. Ya, entonces dice que Mover estos elementos se la cohesionan y comunidad. conectan de forma más visible y multiplican las capacidades de la comunidad en el campo de la acción. Ahí terminaba ya. Perfecto. Ahí terminaba. Exactamente. Muy bien. Voy a leer simplemente la primera frase porque se cortó un poco la conexión en ese momento y me parece importante que todos la puedan escuchar. Dice: sobre este trasfondo de tormentas furiosas que azotan a la humanidad, el arca de la causa está a punto de embarcarse en una serie de planes que la llevará al tercer siglo de la era Bahá'í y fortalecerán de manera significativa la capacidad de la comunidad Bahá'í para hacer realidad el poder edificador de la sociedad que posee la fe. Qué bonito escrito Muy está. bien. No, Entonces, después del marco que nos dio de la situación actual la Casa de Justicia, ¿qué nos dice en este segundo párrafo? Pablo. Sí, es impresionante la referencia, ¿no es cierto?, al arca de salvación, a Moisés, ¿no es cierto?, y el salvar a todos los animales, digamos, hoy día nos ofrece esta nueva arca, ¿no es cierto?, de salvación, donde estamos todos adentro, digamos, o todos nos invitan a todos estos planes, digamos, que nos agrupan y nos hacen trabajar con esta causa común, digamos. Pero simpático el que nos haga referencia a eso, digamos, primero a la alianza y después al arca, digamos. Es un arca que va navegando, po. Exacto. Pero el otro era Noé, no era Moisés. Fue la de Noé, Noé. Pablo. Perdón. Toda la razón, toda la razón. Disculpa, pero Muy bien. No es José, no es José. Eso no es. es, no, eso es porque él estuvo ahí y lo vio. Ah, exactamente, llegamos juntos. Ay, ay. Muy bien. Además de eso, ¿qué más nos dice la Casa de Justicia en este párrafo, por favor? Odile, sí. Entonces, se presentan varios tiempos de los planes, ¿no? El primer plan va a ser de 1 año para solidificar, para consolidar lo que se ha hecho o ayudar a las comunidades que no pudieron alcanzar las metas. Entonces, ese año, que va a ser intercalario, ¿cómo se va a llamar? Entre la serie de planes que viene hasta el tercer milenio, Centuria. Sí, tercer, ¿cómo sería? Siglo. Tercer siglo. Perdón. Ya me perdí, pero ya entendieron lo que quería decir. sí. Muy bien. Seamos tal vez más Las dudas que explícitos. para aclarar, cuando hablamos del tercer siglo, es 2044. Muy bien. Por lo tanto, ese es el primer anuncio que hace la Casa de Justicia. Recién tuvimos una serie de planes que comenzó en 1996 y termina en el próximo Resban del 2021, que cubrió un periodo de 25 años. Ahora vamos a comenzar una nueva serie de planes que comienza, por lo tanto, en Resban 2021 y termina en Resban 2044. Esa va a ser una nueva serie de planes. Y el primero de esos planes es de 1 año, como recién estaban recordando, destacando. ¿Cuál es
el objetivo que plantea la Casa de Justicia con respecto a esa serie de planes que nos va a llegar al tercer siglo de la era Bahá'í. A ver si prestaron atención al texto. En el caso del plan que va a durar un año hasta el 2021, el objetivo es, producto de la pandemia, aquellas agrupaciones, aquellas comunidades que no alcanzaron a terminar su plan o quedaron en un proceso de, puedan lograr terminarlo y extenderlo. Y en aquellas otras agrupaciones en que sí lo hicieron, la idea es poder fortalecer y poder seguir incrementando lo que han ganado y logrado. Un poco, yo lo siento como un proceso de nivelación producto de toda esta pandemia, y significa de alguna manera que todas las agrupaciones puedan nivelar un poquito y estar mejor preparadas para lo que viene. Muy bien. Ese es con respecto al plan de un año. Pero con respecto a la serie de planes que nos llevará al tercer siglo, ¿cuál es el objetivo que nos propone la Casa de Justicia? Hervé. Es lo que se menciona en la tercera línea, ¿no? Es fortalecer de manera significativa la capacidad de la comunidad Bahá'í para hacer realidad el poder edificador de la sociedad que posee la fe. O sea que es demostrar que la fe Bahá'í tiene la capacidad de regenerar la sociedad. Y eso hay que demostrarlo en la práctica, no en simplemente una charla. Por lo tanto, en estos 25 años que recién pasaron, fuimos desarrollando capacidades para hacer eso, y ahora, aparentemente, y esa es una impresión y opinión personal nada más, la Casa de Justicia nos dice que vamos a tener un poco más de 2 décadas para poder realmente manifestarlo, mostrarlo, y hacer realidad ese poder edificador de la sociedad que posee la fe. O sea, llevarlo a un nuevo nivel y a una nueva expansión en la sociedad. Ahí el mensaje sigue cuando comienza a describir lo que va a ser el plan de un año. Algunas de las características que espera ver desarrollarse cada vez más, y no solamente características, sino también de condiciones que se tienen que dar. Habla de cultivar las condiciones necesarias para acoger a un número cada vez mayor de almas en el seno de una comunidad reconocida por su fortaleza y su proyección hacia el exterior. Y también nos habla de la ayuda que debe darse entre las agrupaciones. Y al final, la última frase me parece especialmente relevante para nuestro contexto, para nuestra realidad, porque nos habla de una comunidad floreciente, especialmente un centro de actividad intensa en un pueblo o barrio, y cuando cada elemento del marco del plan recibe la atención que requiere, que esos elementos se cohesionan y conectan de manera visible y multiplican las capacidades de la comunidad en el campo de la acción. Probablemente en los meses y el año que viene vamos a tener que prestar cada vez más atención a ese concepto de centro de actividad intensa dentro de cada una de nuestras ciudades. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cómo lo llevamos adelante? ¿Y cómo lo mantenemos a lo largo del tiempo? Un centro de actividad intensa. De alguna forma son los barrios, son los barrios donde se intensifican las actividades, ¿cierto? Los barrios de enfoque. Los barrios de enfoque, claro. Así es. No sé si hay algún otro comentario o pregunta sobre este párrafo. ¿Hervé? Rápidamente, este final justamente del párrafo que recalca no solamente el barrio de enfoque o barrio de mayor actividad, de actividad intensa, sino que donde las diferentes actividades funcionan y se fortalecen mutuamente.
Entonces, esa es la dimensión en que efectivamente en que podemos lograr esa actividad intensa. Es cuando todas las líneas de acción, de las devocionales, las clases de niños, los prejóvenes, los círculos de estudio y otras más actividades dentro de ese barrio se fortalecen mutuamente y generan cada vez mayor intensidad. Excelente. Por lo tanto, ya tenemos claro el panorama de los 6 próximos meses. 6 próximos ciclos, que es 1 año y medio. Sandra, sí. ¿Estos planes fueron como planificados antes de que llegara la pandemia o han sido como consecuencia de lo que ocurrió ahora? La Casa de Justicia ya había anunciado con anticipación de que el plan que seguiría, este plan de 5 años, sería un plan de 1 año. Pero no había dado muchos detalles sobre las características que tenía ese plan de 1 año, simplemente de indicar que sería una oportunidad para reforzar los logros alcanzados. Y ahora entonces la Casa de Justicia amplía ese concepto a lograr lo que no se haya podido lograr por diferentes razones y solidificar esos resultados. Hasta ahí teníamos claridad. Ahora en este mensaje anuncia el paso que viene después. Ok, gracias. Muy bien. Vamos con el tercer párrafo entonces. ¿Quién desea seguir leyendo? Yo puedo leer. Con mucho gusto. Dice, además de propiciar avances en las agrupaciones de todas partes, el próximo plan será un año de profunda reflexión sobre la vida de Abdu'l-Bahá y el poder de la alianza de la que él fue el centro, al tiempo que la comunidad se prepara para conmemorar el centenario de su ascensión. Sin duda, la conmemoración de este aniversario motivará a personas y a comunidades a contemplar la trascendencia de ese momento infinitamente penoso en el que aquel que era el misterio de Dios partió de este mundo. Su fallecimiento arrebató a los bahá'ís de aquella época un personaje que era objeto de su amor y lealtad fervientes. Para los fieles de aquella época, para los fieles de aquella época, un personaje que era un objeto de su amor y lealtad fervientes. Para los fieles de esta época, sigue siendo un personaje sin parangón, una encarnación perfecta en palabra y obra de todo lo que su padre enseñó. Aquel por medio de quien la alianza de Baha'u'lláh fue proclamada, abanderada y reivindicada. Somos conscientes de que el año venidero marcará también un siglo desde que su testamento, ese trascendental, histórico, inmortal documento, esbozó los rasgos y desencadenó los procesos del orden administrativo, el modelo mismo de esa civilización divina que la omnipotente ley de Baha'u'lláh está destinada a establecer sobre la tierra. Ese orden único y divinamente concebido, esa magna estructura administrativa, había sido diseñada por su arquitecto para perpetuar la alianza y canalizar las fuerzas espirituales de la causa. Será evidente, pues, que el día de la alianza del próximo año, dentro de 12 meses exactamente, tendrá una significancia especial. Pedimos a las asambleas espirituales nacionales que determinen cómo se podrán observar esas dos fechas tan importantes, una de la otra, tan próximas una de la otra, teniendo en cuenta las condiciones imperantes en sus países. Perfecto. Entonces,
después de hablarnos del panorama en el que estamos, después de presentarnos lo que tenemos que hacer en el plan de un año, ¿qué más nos dice la Casa de Justicia sobre los próximos 12 meses? De 100 años de ascensión de Abdul Baha, que se va a dedicar a este tema. Efectivamente. Además de todo el trabajo que vamos a llevar adelante, una parte importante de nuestra atención, de nuestras reflexiones, de nuestros estudios, de nuestras vidas, van a tener que centrarse en quién fue Abdul Baha y sus características, ¿no? Bueno, ahí también lo resalta que va a ser un momento tan especial que no ha tenido parangón, como es la palabra. Paralelo. Paralelo, claro. Y bueno, y ahí está la importancia del establecimiento del nuevo orden administrativo y tan, bueno, como decías tú al principio, que tan actual es la carta, bueno, y tan importante en el sentido de que habla de eso, de cómo se van a sentar esos primeros pasos, o no primeros pasos, sino que cómo se va a ir, cómo va a tener que ir marcando el futuro, como lo ha ido haciendo hasta ahora, pero en el sentido de que ahora más lugares en el mundo van a estar con este conocimiento, o sea, deben estar con este conocimiento. Muy bien. Pepe y después Hervé. Sí, aquí habla sobre una profunda reflexión sobre la vida de Abdul Baha. Yo pienso que como Bahá'í y mostrarle al mundo qué es lo que haría Abdul Baha en estos momentos que está viviendo el mundo. La entrega de él al servicio de la humanidad era total. Su vida fue entregarle. Entonces, yo creo que volvernos hacia él más que nunca en este aniversario, que no es una cosa, un azar que pase todo esto en este tiempo, ¿no? Todo está, yo creo que Dios lo tiene todo muy planificado, ¿no? Y como Bahá'í, volverse totalmente a qué haría Abdul Baha en estas circunstancias que estamos viviendo, como Abdul Baha, ¿no? Como pequeño Abdul Baha. Esa es una reflexión que yo hago y mostrarle al mundo en actitud y acción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Servir, unirse y todo eso. Excelente. Gracias. Gracias. Hervé y después Roberto. Sí, Pepe lo dice muy bien, en el sentido que el volver a ver realmente y entender y estudiar más profundamente lo que fue la vida de Abdul Baha, pero también vean cómo asocia las dos fechas de la celebración de la alianza, y lo recalca, el poder de la alianza, y también la celebración del centenario de su fallecimiento. Entonces, estas dos fechas que están tan cerca una de la otra y que nosotros anualmente celebramos, tienen una relación muy profunda y tienen una importancia que todavía no estamos, yo diría, conociendo lo suficiente. Y eso es algo que debemos trabajar todavía, y tenemos este año para profundizar el tema y ver todo ese alcance, todo lo que abarca efectivamente solamente el concepto de la alianza de Bahá'u'lláh, ni hablar de la alianza mayor. Estamos hablando de la alianza de Bahá'u'lláh, en este caso con su centro Abdul Baha.
Gracias. Roberto. Roberto. Al escuchar a Pepe, me gustó mucho lo que dijo, si nos pusiéramos en el lugar, ¿qué haría Abdul Bahá en este tiempo ahora? ¿Qué haría él? Y me vino a la memoria eso porque estaba leyendo un artículo de un historiador francés que además escribe, y que por esas cosas de la vida él se imaginó qué pasaría, por ejemplo, porque ustedes saben que los españoles llegaron a esta parte del mundo y nos conquistaron y generaron toda una influencia en el mundo, ¿ya? Y sobre todo en América, pero el historiador francés decía, ¿qué pasaría si Atahualpa, el rey de los incas, hubiese pasado de la España y hubiese conquistado Europa? ¿Qué habría pasado? Lo encontré súper interesante. De hecho, el libro se va a llamar Civilización y habla de eso, ¿ya? Entonces me estaba imaginando qué habría pasado si Abdul Bahá estuviera ahora y fuera la fe Bahá'í mayoritariamente hoy día es la que está ahí, que estaríamos preparados, ¿qué estaríamos haciendo? Entonces estaba pensando en esa situación y me parece interesante que Abdul Bahá nuevamente sea la figura, porque es el ejemplo perfecto, el misterio de Dios, ¿ya? Y por lo tanto nos entrega un enorme desafío para desarrollar este año todas las actividades y de alguna manera centrar la figura de él como un punto, una guía que nos impulse, nos motiva a generar todo este trabajo de servicio y este enorme trabajo de comunidad que tenemos que hacer, ¿ya? Así que yo creo que el trabajo que viene es enorme, ¿ya? Es muy, muy, muy fuerte, porque la verdad las cosas es que los desafíos son demasiados, así que los invito para este año que ya estamos trabajando, que se viene duro, que tenemos que hacer muchas más cosas, así que eso principalmente. Me habría encantado que hubiera muchas más personas que estuvieran escuchando esto de la comunidad, así que tenemos como desafío ahí que también el resto pueda conocer esta carta. Excelente. Odile. Sí, yo quería contestar un poquito qué haría Abdul Bahá en ese momento. Yo diría, ¿qué hizo Abdul Bahá cuando de la gripe española? ¿Qué hizo Abdul Bahá? Eso hay bastante documentos para verlo, pero una de las cosas era organizar comidas y huertos para poder dar comidas a la gente. Y fue a tal punto que ayudó a la población de Haifa, de toda la zona, que le llamaron Sir, es decir, le dieron un título a Abdul Bahá, un título de los ingleses, un título de nobleza, por toda la ayuda que dio al pueblo durante esas grandes dificultades. Entonces, ¿qué hizo? Pues ayudó al pueblo, ayudó de todas las formas posibles. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Y no solo es a raíz de la gripe española, sino de la Primera Guerra Mundial también. Y eso fue con una preparación anticipada a esos eventos, ya que él venía anunciando de que se venían esas dificultades. Y aquí tenemos un cuadro muy similar, en que nos vienen anunciando cuáles son efectivamente los desafíos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años y décadas, y que por lo tanto este es un momento no solamente de preparación a nivel de capacitarnos y de desarrollar estructuras administrativas y comunitarias, sino también de manera muy práctica. Y de hecho, ese ejemplo que dio Abdul Bahá, la Casa de Justicia ya lo está replicando en varias regiones del mundo, donde ha pedido a distintas comunidades, donde se dan las condiciones, donde han habido los desarrollos suficientes y están los espacios para hacerlo, de que explore temas como la agricultura, como la industria local, y ir desarrollando los fundamentos para apoyar no solamente a los propios bahá'ís, sino más ampliamente a la sociedad que los rodea. Tal vez, de nuevo, como comentario personal, a mí lo que me da a entender estos tres primeros párrafos es una invitación de la Casa de Justicia a pensar muy claramente cómo vamos a reordenar nuestras prioridades
nuestras actividades, nuestra mentalidad en los próximos 12 a 18 meses. El primer foco lo colocó en el segundo párrafo sobre el plan de un año, que nos invita a realmente hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir las metas a los que han estado comprometidas nuestras comunidades a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Y paralelo a eso, de además poner nuestra vista en la vida y el ejemplo de Abdu'l-Bahá, el significado de la alianza y el significado de su testamento. Por lo tanto, la invitación que nos está haciendo la Casa de Justicia de manera muy explícita es, ahora es el momento de comenzar a pensar a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel institucional, por tanto partiendo de las asambleas locales, de las agencias de educación, de los consejos regionales, de la Asamblea Nacional, de cómo vamos a trabajar en esas dos grandes áreas en los próximos meses. Y no es algo que nos dice, bueno, se van a preparar para hacerlo en un tiempo más, sino que nos dice desde ahora. Cuando nos habla de exactamente en 12 meses, quiere decir que desde el 25 de noviembre, la semana pasada, cuando nos llegó ese mensaje, ya comienza a correr el reloj y ya tenemos que estar comenzando a prepararnos. Entonces, ¿qué significa a nivel de los espacios de estudio y profundización que tenemos? ¿Qué significa a nivel de los espacios de capacitación que llevamos adelante? ¿Qué significa a nivel de nuestras actividades? ¿Qué significa a nivel de nuestra fiesta de 19 días? ¿Qué significa en todos los ámbitos de la vida individual, familiar y comunitaria? ¿Cómo vamos respondiendo a esa invitación que nos hace desde ya la Casa de Justicia? Y probablemente significa replantearnos ciertas metas que teníamos, replantearnos ciertos objetivos, replantear el funcionamiento de ciertas actividades para asegurarnos que estemos alineados con esa visión y propósito que nos da la Casa de Justicia. Pero eso es algo que, de nuevo, ocurre a nivel de cada uno de nosotros y ocurre a nivel de cada una de nuestras instituciones, de ir comprendiéndolo y de ir llevándolo adelante sin forcejear de repente o sin abandonar lo que estamos haciendo, sino de realmente dar el paso adicional que requiere. Esa es una lectura, por lo menos, que se pueden hacer de esos párrafos, y no es la única, yo creo que hay muchas más. Y cada uno puede sentirse libre de entenderlo. Muy bien, vamos con el párrafo 4. ¿Quién se ofrece a leer este párrafo? Que es más cortito. Pablo. Odil. Odil. Odil y después Pablo el quinto. Ahí se puede. Vamos con Odil primero. Mientras tanto, en la Tierra Santa, continúa a buen ritmo los preparativos para la conmemoración del centenario de la ascensión de Abdu'l-Bahá. Una reunión a la que se espera asistirán representantes de las asambleas espirituales nacionales y de los consejos regionales bahá'ís. Asimismo, se están haciendo ya planes para la conferencia de los cuerpos continentales de consejeros y miembros del cuerpo auxiliar, que coincidirá en enero de 2022, con el lapso de 100 años desde la primera lectura pública del Testamento del Maestro. Por supuesto, es posible que las condiciones del mundo hagan necesario un cambio en los planes que se están haciendo para estas reuniones en el Centro Mundial Bahá'í. Pero, sea como fuere, no tenemos ninguna duda de que los esfuerzos realizados en las comunidades locales de todo el mundo para conmemorar dignamente la ascensión de Abdu'l-Bahá y para honrar el Día de la Alianza está en este próximo año centenario, brindarán el impulso necesario para lanzar la siguiente etapa del plan menor de Dios, al tiempo que la providencia impulsa el despliegue de su plan mayor de acuerdo con su decreto incuestionable. Excelente. Ahí comienzan a llegar los anuncios. ¿Qué se nos viene entonces en el próximo año y después?
por ejemplo. Son temas concretos. Cualquiera puede responder. Bueno, va a haber varias reuniones internacionales. Por ejemplo, la reunión que va a haber con miembros representantes de la Asamblea Nacional, de las Asambleas Nacionales y de los consejos, es una para asistir a una conmemoración, y también se está haciendo planes para una conferencia de los consejeros y miembros de la posibilidad para el enero del 2022. Pero según también las condiciones del mundo, tal vez tenga que haber cambios porque la situación no se da, tal vez. No sabemos. Por lo tanto, la primera es en noviembre de 2021, la segunda sería en enero de 2022, y con eso ya comenzamos a marcar el ritmo de lo que va a ser ese periodo. Y después, ¿qué más nos pide la Casa de Justicia? Ahí volvemos a nuestro ámbito. Bueno, ahí dice... Pepe, adelante. Que cada... Parece que hay un desfase. Sí, no, ahora el plan menor de Dios es el de nosotros. ¿Ah? Es el que estamos acometidos el plan a llevar menor adelante. de Dios es lo que tenemos que hacer nosotros. Sí. Y nosotros tenemos que hacer el plan menor para que Dios hace el fuerte, el despliegue del plan mayor, de acuerdo al decreto de él, que es incuestionable, indudablemente. Eso es que tenemos que hacer lo que hay que hacer, digamos, no sé lo que entiendo de esa parte. Okay. Pero en este párrafo nos pide además algo más específico. No sé, lo que también ahí en ese párrafo dice que se van a hacer los planes que tiene la Casa Universitaria según cómo se dan las cosas. O sea, a lo mejor vamos a tener que hacer local como en las conmemoraciones de los bicentenarios, que no se va a poder hacer en masa, sí, va a tener que hacer en los lugares. Sí, eso es lo que entiendo también, que puede ser así, no como juntar mucha gente por las condiciones. A lo mejor no van a haber vuelos, qué sé yo. Sí. Dice también que no tienen duda de todos los esfuerzos que van a hacer, que van a realizar las comunidades locales de todo el mundo para conmemorar dignamente y para honrar el Día de la Alianza. O sea, va a ser en el fondo más especial de lo que es cada año, sino que va a tener bueno, porque justo coincide, todo coincide. Vamos a tener que hacer localmente más esfuerzos para hacer algo más potente, eso digo. Claro. ¿Hervé? Sí, conforme tuvimos los 2 bicentenarios, que tratamos cada comunidad en la medida de su capacidad y de su alcance de realizar actos especiales. Aquí nos está llamando para que en noviembre próximo hagamos lo mismo, o sea que nuevamente tengamos eventos, acontecimientos, celebraciones especiales y a nivel público, por supuesto, para marcar efectivamente la importancia de la fecha y lo que representa la conmemoración del fallecimiento de Abdul Baha. Entonces, nos da tarea a nivel de las asambleas locales desde ya. Vamos sumando. Muy bien. Pablo, ¿quieres seguir con el párrafo? ¿Con el párrafo quinto? El ímpetu que, sin duda, irá creciendo con cada ciclo sucesivo del plan de un año, se verá incrementado con el estreno de 2 películas. La primera de ellas
estará disponible a tiempo para la conmemoración del centenario. Será un retrato de la persona de Abdul Bahá. Además de ser un homenaje a su vida y su labor, explorará la manera en que, defendiendo la unicidad de la humanidad con sus palabras y acciones, él ofreció un desafío a los supuestos y prejuicios caducos de la época y dio impulso a un proceso de unificación que continúa hasta el día de hoy. Una segunda película, que saldrá poco después de la primera, reflexionará sobre las conclusiones de los primeros 100 años de la edad formativa desde el punto de mira de las alturas que ha escalado la comunidad Bahá'í y desde donde puede contemplar ahora nuevos horizontes. Maravilloso. Bueno. Entonces no solamente pide la Casa de Justicia, sino que también regala. También nos da los incentivos y las herramientas, efectivamente. Entonces, ¿cuáles son? Para reforzar el punto. El Sandra, te estreno de dos autocensuraste. películas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué son? El estreno de dos películas, la primera que estará para la conmemoración del centenario y será el retrato de la persona de Abdul Bahá. Además de ser un homenaje a su vida y su labor, explorará de manera en que defendiendo la unicidad de la humanidad con sus palabras y acciones. Y la segunda dice que saldrá poco después de la primera y reflexionará sobre la conclusión de los primeros 100 años de la edad formativa. Así que a esperar el estreno. ¿Algún comentario que quieran agregar a esto? ¿Odil? Que esa segunda película sobre la edad formativa va a ser desde un punto de vista de las alturas que ha escalado la comunidad Bahá'í, es decir, todos los progresos en los 100 años de la comunidad Bahá'í. Y eso va a ser súper interesante ver ese progreso, porque es difícil imaginarnos con las dificultades que tenemos, el progreso y todo lo que ganó al final, Se logró. todo lo que se logró durante esos 100 años. Es maravilloso eso. Tengo ganas de ver esa película ya. Eso debe estar casi lista ya. Y que nos va a permitir ver más allá, además. Seguramente nos van a hacer preguntas o nos van a dejar puntos interesantes para pensar y ver más allá de esos 100 años que acaban de pasar. A mí me encanta eso. Lo Lo que interesante, pasa es que quiere ver la historia de su vida. Tengo a Mabel y después a Pepe. Sí, bueno, se me imagina a mí que la segunda película ya debe estar como súper encaminada, porque igual es para el próximo año y una película no se hace en unos meses, y hoy es como súper entretenido porque de seguro que va a salir, es como el resumen de cuando, por ejemplo, se empezó a construir el templo en Santiago, y eso es como desde tener un sitio como sin nada y ahora la tremenda construcción y tanta gente que lo visita, es como, o sea, de los primeros 100 años, o sea, no sé, de ahí para atrás. Y yo creo que debe ser una cosa así, ¿no? Me imagino. Y debe ser súper lindo ver como una comunidad que de pronto empieza como con 9 personas, por así decirlo, y ahora ya que casi todos sean bajáis. Eso, a mí me gustaría mucho ver eso. Y cómo lo hicieron. Muy bien. Pepe, sí, y después Sandra. sí, lo que dice Mabel, yo creo que esa película, de la segunda película,
vamos a ver nosotros, ojalá estemos algunos todavía en este plano, el sembrado, o sea, la siembra que se ha hecho en 100 años, y vamos a vislumbrar la cosecha que viene, porque si vamos a ver los logros que se han hecho en 100 años con todo esto de menos a más, vamos a vislumbrar la grandeza de la fe en 100 años más, cuando ya en San Fernando, en San Vicente, no habrán 25 bajáis en cada par, sino que habrán 50.000. Entonces, ¿me entiendes? Porque así va a ser, no hay duda. Así no va a ser. Entonces, ese es el futuro de la humanidad que vamos a vislumbrar con esa película. Eso. Muchas gracias. ¿Sandra? Bueno, en este sentido la carta es súper motivadora porque como que a uno le despiertan ganas como de hacer cosas o de hacerse compromisos individuales, ver qué ofrecimientos voy a hacer o vamos a hacer cada uno o en comunidad para este gran momento que se nos viene. Entonces siento que en ese sentido es muy motivadora y esperanzadora también, porque me imagino que así como para la conmemoración también de los aniversarios de Bajaulá y el BAP, como se abrían estos portales de ayuda hacia la comunidad del más grande nombre, entonces siento que también esto es un gran momento para nosotros y de solicitar asistencia para seguir avanzando y tener más ganas de poder entregarnos a la causa. Así es. Y una vez más, la Casa de Justicia lidera con el ejemplo. Si pensamos justamente en los bicentenarios y en las películas que la Casa de Justicia lanzó en ambas ocasiones, vemos cómo se ha ido construyendo capacidad, porque en ambas ocasiones involucró no solamente el trabajo del propio Centro Mundial, sino de comunidades alrededor del planeta entero. Y se ve cómo va creciendo y se va desarrollando esa capacidad y ahora se está aprovechando hasta el punto de que puede lanzar simultáneamente ambas películas en un mismo año, lo cual no deja de ser un hecho mayor. El otro comentario que quería hacer es en esos dos párrafos, la Casa de Justicia no lo menciona, pero sabemos que de trasfondo está también la construcción que se está llevando adelante en el Centro Mundial del Santuario de Abdul-Bahá. Y no lo menciona probablemente porque no hay un compromiso con respecto a las fechas y lo que se va a cumplir por las condiciones actuales del mundo entero y de Israel en particular, pero sabemos que, bueno, eso está también avanzando y han habido anuncios regulares sobre lo bien que está avanzando. Y finalmente, con respecto a la segunda película, voy a pasar la palabra en sí, pero solo quería cerrar ese punto. Con respecto a la segunda película, si bien la primera cuesta imaginar todo lo que van a poder mostrar en ella, pero la segunda película me hace pensar en dos obras que hemos recibido. La primera de Shoghi Effendi, que es Dios pasa, que es uno de sus pocos libros que él escribió, donde hace el recuento de la historia del primer siglo de la historia Bahá'í. Y lo hace basado en gran parte en la narración de Nabil, pero también dando esa visión que solo el intérprete es capaz de tener sobre el significado de acontecimientos históricos y del desarrollo de la edad heroica de nuestra fe. Y en la segunda obra es más reciente y es el libro El siglo de la luz, que la propia Casa de Justicia preparó y transmitió al mundo Bahá'í entero a comienzos de este siglo gregoriano, donde mira los acontecimientos del siglo XX y, de nuevo, no desde la perspectiva de los historiadores y de los eruditos del mundo, sino desde la perspectiva única que tiene el centro y cabeza de la fe sobre el significado real de muchos de esos acontecimientos, ya que son fruto de la relación del Bab y Bahá'u'lláh y del impacto que han tenido en la vida de la humanidad. Por lo tanto, esa segunda película, cuando habla de ese punto de mira de las alturas que ha escalado la comunidad Bahá'í, no es simplemente de
sentirnos felices por los logros que hemos tenido y de lo bien que avanzamos y cuánto más vamos a seguir avanzando, para mí también es la interpretación que es capaz de darle a todo este trabajo desde esa mirada espiritual, desde esa mirada trascendental. Entonces, mayor fuerza y peso le da a esa película. Por lo menos es especulación anticipativa, pero es lo que me logro imaginar. Pepe, querías decir algo y después Hervé. La verdad de las cosas que se me fue la onda, donde estoy metido en lo que están hablando, lo que iba a decir yo, se me va a venir Tranquilo. la onda No otra hay, vez, pero en este momento no hay obligación. Tal vez no. es porque dice Roberto que va a salir en la segunda película. Yo no quería que se supiera. Roberto, ¿por qué pones si ese es un secreto? ¿Por qué? No sé cómo supiste tú, pero por favor. Muy bien, entonces, Hervé. Sí, nada más una anécdota rápidamente. Cuando tuvimos el privilegio realmente de estar el año pasado, hace poco más de un año, en Tierra Santa, y cuando en un momento estábamos visitando el santuario de Bajji, en la casa de peregrinos, en un momento en que estábamos ya saliendo de vuelta hacia Haifa, coincidió que en la puerta de la salida me encontré con el arquitecto Amanat, y estaba su señora y una o dos personas más que estaban ahí. Yo lo reconocí, él claro que no me reconoció, pero no importa, yo igual le saludé así muy rápidamente, porque en ese momento así coincidir en la salida, y le pregunté, le dije, oiga, ¿hay alguna esperanza de tener el santuario para el 2021? Y él me miró y quedó ahí que no sabía si decir algo o no. Y yo le dije, pero hay esperanza. Y él dice, sí, hay esperanza. Muy bien. El año próximo nos dirá qué hay, porque a esta altura hacer planes de tan larga proyección es difícil. Sí, pero sabemos que están trabajando duro y están avanzando decididamente con la construcción. Está espectacular. Vean la película que está en internet. Excelente. Vamos entonces con el sexto párrafo, ya estamos llegando al último tercio del mensaje. ¿Y quién desea seguir leyendo? Mabel, ¿alcanzas a leer el párrafo? No, pero sin micrófono no te escuchamos. ¿En la medida de lo previsible No, o la el anterior, la trascendencia. Ah, ok. La trascendencia de los acontecimientos que se conmemorarán durante el plan de un año le prestará un carácter único. Realzará la labor que se lleve a cabo en las agrupaciones y hará de este año singular la preparación ideal para la empresa mundial que vendrá a continuación. Con sentimientos de gozosa anticipación, anunciamos que en Ridvan 2022, el mundo Bahá'í iniciará un plan de 9 años. Sus requisitos y disposiciones se establecerán más adelante, pero su duración ya da una indicación inequívoca de la amplitud de la perspectiva que presentará. Dios mediante tendrá como preludio la convocatoria de una serie de conferencias que se celebrarán a lo largo de varios meses en todo el mundo. Muchas gracias. Entonces, otro gran anuncio de este mensaje. No paran los anuncios aquí. Sí. ¿Qué nos dice? Un plan de 9 años. Se viene un plan de 9 años a seguir el plan de un año. Y va a ser Efectivamente. mucha conferencia también. Y van a haber una serie de conferencias en todo el mundo.
Pregunta para los más antiguos. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un plan de 9 años? Varias veces. Oh, último. Terminó en el 73. ¿Varias veces? Nueve, No. por lo menos con mi edad tuvimos varias veces. 2 o 3 por lo menos, ¿no? Plan de 9 años. Sí. 64, 73. Eso, en 64 partió el plan de 9 años, que fue el primer plan de la Casa Universal de Justicia. ¿Era Así es. único? Entonces a lo mejor duró mucho para mí 9 años. Sí, Mira, yo lo sé. Porque, efectivamente. espera, un segundito. Ya él nació 1 hora antes de terminar el plan de 9 años. O sea, es fácil para mí recordar Está bien. cuándo fue. Pero estamos totalmente de acuerdo. Fue del 64 al 73, efectivamente. Fue el primer plan que lanzó la Casa Universal de Justicia un año después de su elección. Si recuerdan, la Casa de Justicia fue elegida por primera vez en 1963. Ese primer año fue un año de preparación y fue el año que siguió a la Cruzada Mundial de 10 años. Y se lanzó ahí un plan de 9 años. Lo menciono no porque tenga un significado especial o mágico, pero a mí igual me llama la atención que desde ese momento hasta ahora no han habido otros planes de 9 años y ahora la Casa de Justicia nos está anunciando que vendrá nuevamente un plan de 9 años. Ese fue el plan que vino a consolidar todos los resultados de la Cruzada de 10 años y que amplió de manera sin precedentes los alcances de la fe y el trabajo de enseñanza en masa. Hervé. Sí. 2 eventos muy importantes de ese plan. El primero es que en ese plan nació Odile. El segundo... Nació Gael, ¿qué Odile? Nació Odile durante ese plan. Ah, nací espiritualmente, ok, vale. Yo también. Ah. Algunos espiritualmente y otros físicamente. Pero el otro es que efectivamente ese plan fue así un plan muy estratégico en relación a que la fe crezca en una forma decisiva, ¿no? Y digamos, la gran meta era multiplicar efectivamente el número de Bahá'ís en todo el mundo en una forma impresionante. Incluso con la debilidad de no tener siempre la posibilidad de poder consolidar esos avances. Pero igual fue un momento de expansión extraordinaria y un trabajo de gente que se dedicó y que sacrificó efectivamente su vida, sus muchas cosas para permitir ese progreso. Entonces, fue un plan muy significativo en ese aspecto y me imagino que no sé, algún significado tiene el hecho que se vuelva a hacer un plan de 9 años en relación a eso. Significa una expansión muy grande. O sea, significó que venga a significar, yo me imagino que será una expansión muy grande. Y de hecho, lo que nos dice la Casa de Justicia es sus requisitos y disposiciones se establecerán más adelante, pero su duración ya da una indicación inequívoca de la amplitud de la perspectiva que presentará. Eso es lo que sabemos con respecto al plan de 9 años que se viene. Fuerte. Diga, Pablo. Sí, no sé si la duración de los planes tienen que ver con los cambios que se producen en el mundo. Si uno podría pensar de que cambios más repentinos y más fuertes, digamos, pueden estar asociados a periodos más cortos, como de un año, donde uno tiene que rebobinar y cambiar ciertas cosas, y periodos más de más estabilidad que pueden ser planes más largos. Es una pregunta que lanzo
nada más. Es una pregunta muy, muy válida e interesante. Yo no conozco un análisis al respecto, así que no sabría responder. No sé si alguien más tiene algo que opinar. Es interesante ver las duraciones que establece la Casa de Justicia, pero tiene sus propias justificaciones y no siempre son explícitas con anterioridad. Después nos damos cuenta de la sabiduría que había detrás de eso, pero de antemano es difícil preverlo. Pepe y después Hervé, ¿sí? Yo creo que es una manera, Pablo, es de obediencia a los planes que tienen un sentido que no lo entendemos nosotros, pero la Casa de Justicia los lanza porque hay una guía, digamos, espiritual indudablemente, una guía de Dios por intermedio de estos 9 hombres ahí reunidos. Por lo tanto, no hay explicación, pero es una guía y hay una práctica, digamos, de obediencia a estos planes, ¿no? Y hay que hacer y cumplirlo, digamos, esforzarnos en cumplirlo, porque tienen un fondo espiritual de guía divina. Eso es lo que yo entiendo. Gracias. ¿Hervé? Bueno, sencillamente hay que tener bien claro que la guía divina es la que estableció Abdul-Bahá mismo y después Shoaib Effendi, por supuesto. Y todos los planes obedecen a esos planes que establecieron esas dos figuras de la fe. O sea, no es que a medida que van surgiendo las cosas o se va dando determinadas cosas, se va elaborando, sino que obedece efectivamente a la visión a muy largo plazo que nos dejaron Abdul-Bahá y Shoaib Effendi. Y para eso vean todo lo que es el tema de las épocas, etapas, edades de la historia de la fe. Hay un esquema inclusive para eso. Ya lo vamos a llegar a eso en el libro 9, es lo próximo que vamos a ver, así que no se impacienten. Está muy bien, está muy bien. Todo calza, aquí todo calza, así que no hay problema. Vamos entonces con el próximo párrafo. Roberto, ¿ya leíste? Hemos escuchado tu dulce voz, entonces te invito a leer el párrafo 8. En la medida de lo previsible, este es el curso que la comunidad Bahá'í procurará seguir. Por el momento, les instamos a que renueven la dedicación de sus energías, manteniendo su enfoque en la misión que tienen ante ustedes. Nos sentimos enormemente satisfechos de ver la serena compostura con la que la comunidad del más grande nombre se ha esforzado por ofrecer el remedio divino en todas las condiciones, especialmente durante este periodo en que los patrones de vida establecidos en la sociedad se han visto alterados y tantas personas se ven enfrentadas a riesgo de diversa índole. Con todo, los amigos deben guardarse de ser arrastrados al conflicto y el enfrentamiento, inútiles en última instancia, que caracterizan gran parte de los debates sobre los asuntos de la sociedad, o, Dios no lo quiera, dejar que interacciones de esa índole impregnen, aunque sea fugazmente, las conversaciones de la comunidad. Aún así, esa vigilancia de su parte para evitar la discordia y no verse enredados en las controversias de la sociedad no debe en ningún caso interpretarse como un distanciamiento de las muchas preocupaciones apremiantes de esta época. Lejos de ello, ustedes se cuentan entre los más activos y sinceros benefactores de la humanidad, pero ya sea mediante hechos o palabras, el mérito de cada una de sus contribuciones al bienestar social reside primero en su firme dedicación a descubrir ese precioso punto de unidad en el que perspectivas opuestas se solapan y en torno al cual pueden confluir pueblos rivales.
Impresionante. Ahí tenemos un párrafo que es esencial para entender el conjunto de párrafos que hemos leído hasta aquí y que realmente viene a destacar puntos cruciales de lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Comentarios o preguntas sobre ese párrafo que nos indica la Casa de Justicia ahora? A ver. ¿No? Me dijiste, Entonces, Pepe, me dijiste, perdón, Tiago. dije Mabel y después levantaron la mano Hervé y Pablo. Ah, ya. Y después, No, si no. quieres, Pepe. Ya. No. Mabel, quería decir algo, ¿sí? A mí me llama, sí, es que estaba así como esbozando la idea. Me llama como un poco la atención que arriba dice que nos instan a la dedicación de las energías manteniendo el enfoque. Y luego más abajo dice que deben guardarse de ser arrastrados al conflicto y al enfrentamiento. Inútiles en última instancia, dice. Entonces yo digo, pucha, si nos llevábamos bien después, ¿por qué vamos a discutir? O sea, de repente como que, no sé, como que te suben y después ¡pua!, te bajan. ¿Por qué pasa eso? Lo que hacen es advertirnos en ese caso de no permitir que las influencias actuales del mundo y de la sociedad nos vayan a afectar en ese sentido. Sí, porque igual las controversias como que se prestan para eso, porque al final no está, o sea, somos de este mundo, estamos en este mundo, pues si no nos podemos hacer como a un paréntesis, o sea, tenemos que seguir nomás. Era eso es lo que me llamaba la atención. Gracias. Hervé y después Pablo. No, Pablo, directamente. Sí, me recordó, o sea, me vino a la mente el segundo párrafo del arca esta que tenemos que subirnos y que tenemos que participar. Y en esta arca, digamos, un poco, no tenemos que mezclarnos con el resto de la sociedad o caer en lo mismo que cae el resto de la sociedad, en la crítica, en la destrucción, etcétera, sino que tenemos que actuar distinto, actuar en unidad y tampoco ser una persona poco activa. O sea, no es que no tengamos que mezclarnos con la sociedad, sino que tenemos que llevarla hacia otra causa, hacia otro lado, digamos, invitando quizás a subir más gente a esta arca. No sé, por ahí me vino esa asociación. Absolutamente, hace mucho sentido. Roberto. Siento de que la sociedad hoy día habla mucho, manifiesta, tiene la posibilidad a través de redes, medios, de decir muchas cosas, pero son totalmente inconsecuentes con respecto a los hechos, ¿ya? Y eso es complejo. Si uno se metiera, fuera parte de eso, se produce me ha tocado leer, digamos, comentarios, y la verdad es cosas que son desastrosas las respuestas, no hay ningún tipo de tolerancia, no hay respeto, terrible, o sea, que es súper complicado. Entonces, yo creo, tal como dice Pablo, no podemos restarnos a eso, sino lo importante es hay que elegir los medios adecuados para que nosotros seamos los portavoces, el equilibrio, la moderación, lo que estamos estudiando en el libro 9, y eso se hace mediante la acción. ¿Ya? Yo creo que el ejemplo es el mejor, es lo mejor que podemos hacer. Si eso va acompañado, por supuesto, de un buen verso y de una buena palabra, de una coherencia con respecto a lo que hacemos, extraordinario, mucho mejor. Pero finalmente nuestra responsabilidad es a servir, a hacer, más que a hablar. Yo siempre he dicho que Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, por lo tanto, más vale escuchar y hablar cuando hay que hablar, sea lo justo y necesario, pero sí actuar mucho. Así que hay que trabajar, hay que actuar mucho, pero con otras redes, otro tipo de redes. Muy significativo, gracias. Odil y Hervé. Sí, no, era solamente para volver a leer esa frase que para responder a Mabel un poquito. Aún así, esa vigilancia de su parte para evitar la discordia y no verse enredado en las controversias de la sociedad
no debe en ningún caso interpretarse como un distanciamiento de las muchas preocupaciones apremiantes de nuestra época, de esta época. Eso está clarísimo, es decir, no nos podemos despreocupar de lo que está pasando, pero no nos debemos mezclar en el sentido de buscar una corriente que nos guste a la derecha, a la izquierda, en el centro, porque tenemos que estar encima. Tenemos que mirar las cosas con la visión Bahá'í, no con la visión estrecha de los partidos o de las ventajas que eso procura a algunos. Eso es lo que quería decir. El comentario que yo quería hacer en relación a este párrafo es que yo creo que tiene que ver también con la situación que vivimos actualmente, cuando vemos que la simple verdad de los hechos ahora se discute plenamente y que cualquiera le da una interpretación, le da la vuelta o habla de otra realidad y que finalmente se pierde la noción de lo que es la verdad sencillamente. Entonces, ahí es donde nosotros también nos podemos ver enredados en todo este proceso en que la gente pierde efectivamente el norte, pierde la noción de las cosas y de la justa medida, de la moderación, de buscar sencillamente la verdad y no seguir cualquier expresión que aparece o sucede por ahí. Entonces, eso es también un llamado para nosotros de no dejarnos llevar en esta corriente, especialmente actual. Para mí es muy fuerte en el sentido de que no se tergiversa cualquier cosa y permanentemente. Entonces, cuanto más tergiversación, parece que mejor. Y no, o sea, esto no puede ser así. Muchas gracias. Pepe. Sí, nosotros, o sea, Bajaola trajo el instrumento de la consulta, que es potentísimo con esa. Para mí la consulta va a terminar con todos los conflictos aquí en la Tierra, ¿no? Entre los seres humanos. Y nosotros sabemos, digamos, estamos aprendiendo a usarla porque es profunda. Y eso siempre podemos hablarlo en reuniones con personas que no son Bahá'í, o cuando hay problemas de algún familiar, de algún amigo que tiene problemas con la familia, hay que hablar sobre la consulta, porque la consulta es la clave para que se terminen los conflictos entre los seres humanos. Yo creo que eso en este párrafo no, también más o menos lo que uno puede aportar a la sociedad hablando sobre la consulta. Eso. Excelente. Si me puedo permitir, creo que nadie más pidió la palabra, destacar tal vez la primera parte del párrafo, donde la Casa de Justicia nos indica de que, si bien nos compartió toda esa visión tan amplia de lo que se viene en los próximos meses y los próximos años, nos pide que enfoquemos todas nuestras energías en la misión que tenemos ante nosotros. Entonces, que no nos distraigamos de repente y comencemos a especular y a imaginar cosas y a desperdiciar un poco nuestras fuerzas y energías, que son limitadas, sino de realmente enfocarnos. Y eso requiere, para que uno se pueda enfocar, es tener claro cuál es ese propósito, cuál es esa misión y cuál es el próximo paso que tenemos que dar como individuos y como comunidades. Entonces, de nuevo, volvemos, como les mencionaba al comienzo, a ese llamado a realmente tener claridad de en qué estamos y cómo avanzamos ahora en nuestra próxima etapa, cualquiera sea la condición de nuestra comunidad. Y eso requiere seguir con el estudio, requiere más consulta, como recién decía Pepe, entre nosotros, dentro de nuestras instituciones, para tener esa claridad y poder cumplir con esa misión. Me alegra mucho que estemos estudiando el libro 9 en este momento, porque la unidad 2 que estamos haciendo responde al par de párrafos anteriores y la unidad 3 responde muy claramente a este párrafo.
De hecho, es un material que ya hemos estudiado juntos, que tiene que ver con la carta del 2 de marzo de 2013, la Casa de Justicia de los Bahá'ís de Irán, que habla de la participación o no participación de los Bahá'ís en política, o cuál es nuestra comprensión al respecto. Esa es la unidad 3. Y que conecta mucho con este breve párrafo donde la Casa de Justicia nos vuelve a recalcar de que somos parte y miembros de esta sociedad. Tenemos una profunda preocupación con lo que está ocurriendo y de hecho todo lo que estamos haciendo responde a la urgencia y la necesidad que tenemos frente a nosotros, pero no a través de los medios de usanza tradicional o que tiene justamente a la sociedad en el estado en que está y que va a seguir empeorando, sino al contrario, a través de la construcción de una nueva estructura, de unas nuevas relaciones, de una nueva dinámica que permita el surgimiento de esa civilización divina que nos ha sido prometida. Entonces, tenemos que ir permanentemente recordando cuáles son esos elementos, cómo los vamos construyendo y cómo edificamos esa sociedad junto con las demás personas. Esa es nuestra labor actual y tenemos para eso instrumentos y medios muy prácticos. Y ya se han mencionado, las actividades básicas son probablemente el eje central de todo eso y todo lo que conlleva después en términos de visitas, conversaciones, invitaciones y el conocernos cada vez más unos a otros y estrechar nuestros lazos. Muy bien, con eso entonces tal vez podemos pasar al último párrafo. Hervé, si quieres leerlo y ayudarnos a concluir el mensaje. Restan menos de 2 ciclos completos del actual plan de 5 años. De hecho, de la serie actual de planes iniciados en 1996. En estos últimos meses, sin duda, ofreceremos fervientes oraciones en su nombre, en nuestras súplicas ante el umbral sagrado. Ojalá puedan ofrecer esperanza a aquellos que no saben dónde encontrarla en un mundo desorientado y sin rumbo, penosamente carente de la unidad que ustedes, por su consagrada devoción a la alianza, tan claramente manifiestan. Firmado la Casa Universal de Justicia. Efectivamente, de aquí a Resvan 2021 nos quedan menos de 2 ciclos, menos de 6 meses. Y aún la tarea frente a nosotros es muy grande. Si pensamos en valles de luz, tenemos harto trabajo por delante y tenemos que ver de dónde sacamos los recursos, a quién y de dónde pedimos la ayuda, el apoyo que necesitamos y realmente seguimos avanzando con el plan actual. Es interesante que nos recuerde entonces que estamos cerrando ese ciclo de 25 años de serie de planes. Para los que sean más curiosos y tengan ganas de mirar la perspectiva que nos entregan esos 25 años, los invito a leer el mensaje de diciembre de 1995 de la Casa Universal de Justicia a los cuerpos continentales de consejeros, donde esboza el plan de 4 años que dio inicio a ese periodo y donde va anunciando lo que se viene durante los siguientes 25 años que están cumpliendo ahora. Y después los mensajes de Resvan de 1996. Porque cosa única, hasta donde yo sé, hasta ahora, en los mensajes de Resvan enviados por la Casa Universal de Justicia, en 1996 la Casa no solamente mandó un mensaje global, sino que además adjuntó para cada región del mundo mensajes específicos, incluyendo para nosotros un mensaje para los países de Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, no nos llegó un mensaje de Resvan, sino que llegaron, por así decirlo, 2 mensajes de Resvan a cada región del mundo. Eso fue en 1996. Es una lectura interesante porque nos muestra los elementos que la Casa de Justicia ya estaba planteando en ese momento, la visión que nos estaba entregando, lo poco que la comprendimos en ese momento y cómo se fueron cumpliendo todos esos objetivos y esos desarrollos que parecían tan desafiantes
en aquel entonces. Y eso nos ayuda a prepararnos para lo que se viene con el plan de 1 año y de 9 años que lo van a seguir. No sé si hay algún otro comentario sobre este párrafo, sobre el mensaje en general. Aprovechar estos últimos minutos. Sandra. ¿Tienes los mensajes así como para compartir o no? Como... Así es, los tengo si los desean. Compártalos. Con gusto. Siento, para mí me quedó así como un sentimiento como de alegría, de responsabilidad, de oportunidad, más así, de verlo como una gran oportunidad nuevamente en forma individual, en forma comunitaria, para seguir trabajando y enfocar, digamos, hacia dónde queremos llegar. Entonces, ese sentimiento me dejó en la carta. ¿Alguien más? Si no puedo poner... Gaby, ¿querías decir algo? Comenzaste y cortaste. Parece que no. ¿No? Pepe, entonces. No, Gabriela está sin micrófono. Pon tu micrófono, Gabriela, para poder hablar. Encuentro. Ahí, te escuchamos. ¿Ahora me oyes? Sí. ¿Sí? Sí. Yo quería preguntarte nomás, Tiago. Sí, te escucho. El diciembre, una carta de diciembre de 1900, ¿cuánto dijiste la primera? Que la quiero leer. 1995, el 26 de diciembre de 1995. Les voy a mandar los 3 mensajes. Los voy a subir al chat si quieren. Sí. Gracias, Tiago. Maravilla. Consulta, Tiago, tú hablaste acerca de Dios pasa, un libro que escribió Chogi Effendi. Sí. ¿Ese está disponible como para echarle una ojeada virtualmente? Lo tenemos en la biblioteca. Tiene que yo te lo llevo. ¿Está en la biblioteca? Sí, sí. Eso, súper. Es que siempre hablan de Chogi Effendi y yo en realidad no conozco nada de Chogi Effendi. Lo siento. No. No. Esa es la traducción que él hizo de los escritos. Es precioso ese libro. ¿Hemos hablado? Lo que pasa es que mucho conoces de Chogi Effendi y no sabes que es de él. Ah, sí, pero bueno. Sí, tengo libros, pero ninguno de él. Entonces, lo puedes obtener de la biblioteca. Excelente. Ok, ya. Eso. Gracias. También en relación con el año próximo, los que puedan y consigan, vean el libro 9 años en Acá, que es el recuento presencial de un médico que estuvo en Acá, por lo tanto, sirviendo a Abdu'l-Bahá y siendo el médico de Abdu'l-Bahá, y que cuenta hasta detalles de la vida diaria, ¿no? Extraordinario. Y se llama 9 años en Acá. Gracias. ¿Está en la web o no? ¿Sabes? No creo. No sé. Nunca lo he visto. No. Habría que preguntar si No, porque Olima lo tiene. en España. Habría que preguntar a Marco Antonio si es que lo tienen en Santiago. Okay. En
En el chat del libro 9 les compartí los 3 mensajes. Muchas gracias. Si Gracias, quieren leerlos. Un gusto. Bueno leerlos tranquilos. Sí. Ujú. Ahora, ¿puedo yo meter cuchara o no? ¿Cuándo? ¿Le damos permiso a Pepe o no? No. No, No, yo le dije que sí. Yo te apoyo, Pepito, dale nomás. Se votaron, así que adelante. Mayoría manda, tiene que ser unánimo, si no, eso sería todo nomás. Unánime. Uy, qué mucho. No, yo quería decir dos cositas cortas nomás sobre estas Mm. cartas del cielo. Antes teníamos la del rival nomás, que nos llegaba, ahora nos llegan seguido. Y son tan fuertes estas cartas, tan grandiosas, porque para mí son cartas del cielo. Por lo tanto, estudiarla, yo creo que es una cosa que todos debiéramos estudiarla en conjunto, porque se entienden un poquito más, porque son medias, como vemos, son bien densas, ¿no? No es fácil a veces una persona entenderla, pero entre 3 o 4 o 5 o más bien inspiradas, se puede entender un poco más y realmente son cartas del cielo. Eso, tenemos que ponerle atención todas las que han llegado y las que van a llegar. Eso, gracias. Importante recordatorio. De hecho, puedo ya cortar esto aquí. muy bien, Pepe. Ahí aparecieron mis cosas. Le salía la carta nomás. Se te fue, pero se te fue. Maravilloso. Se quedó la pura frente. Una foto. La foto. Perfúmense. Bueno, más allá de la foto, o además de la foto, Con realmente... lente, ahora sí, con lente. Cuidado con el flash. Otra más. Gracias por aprovechar este espacio para estudiar el mensaje. Cada relectura, cada estudio permite profundizar más diferentes aspectos, así que muchísimas gracias a Dije todos. muy bien con el libro 9. Coincide, pero total. La verdad que muchas gracias que ofreció, eso está muy bueno. De hoy día. Y se puede estudiar 1, 2, 3 y 4 veces, porque igual lo va entendiendo más el mensaje. Lo habíamos estudiado nosotros sábado, ahora capté un poquito más. Qué bueno. Ahí sí. Muy bien. Y ahí ustedes ven qué hacen con la grabación que hicimos. La voy a compartir con mi padre y verá cómo la comparten. La voy a dejar en YouTube. Muy bien. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Muy buenas noches, una excelente semana. De cierre. Igualmente.